Mucho antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la música latina, antes de llenar estadios en diferentes países, y antes de ser considerado por millones de admiradores como uno de los compositores más importantes de su generación, Marco Antonio Solís era simplemente un niño nacido en una familia humilde que observaba el mundo con una sensibilidad distinta. Su historia comenzó en Ario de Rosales, una pequeña localidad del estado de Michoacán, México, donde llegó al mundo rodeado de tradiciones, costumbres y una profunda conexión con la cultura popular mexicana, que más tarde influiría decisivamente en su identidad artística. La infancia de Marco Antonio estuvo marcada por los valores familiares, el trabajo constante y una educación basada en el respeto. Sus padres, como tantos mexicanos de aquella época, enfrentaban las dificultades económicas con dignidad y sacrificio. En aquel entorno no abundaban los lujos ni las comodidades, pero sí existía algo que resultaría mucho más valioso para el futuro cantante: el amor por la música. Desde muy pequeño comenzó a escuchar las canciones tradicionales que sonaban en reuniones familiares, celebraciones populares y radios locales. Sin saberlo, aquellas melodías se convertirían en la base emocional de un repertorio que décadas después conmovería a varias generaciones. Quienes lo conocieron durante sus primeros años recuerdan a un niño tranquilo, observador y especialmente sensible. Mientras otros jóvenes dedicaban gran parte de su tiempo a los juegos, Marco Antonio parecía fascinado por las historias que escuchaba de los adultos. Le interesaban las emociones humanas, los relatos de amor, las pérdidas, los sacrificios y las ilusiones. Esa capacidad para absorber sentimientos ajenos terminaría convirtiéndose en una de las características más importantes de su talento como compositor. Durante la adolescencia descubrió que la música no era simplemente una afición pasajera. Cada vez que escuchaba una canción, imaginaba nuevas letras, nuevas melodías y nuevas formas de expresar aquello que sentía. Poco a poco comenzó a desarrollar una relación íntima con la composición. Mientras muchos jóvenes soñaban con abandonar su pueblo para encontrar mejores oportunidades laborales, él imaginaba escenarios, micrófonos y auditorios llenos de personas cantando sus canciones. Sin embargo, el camino hacia el éxito estaba lejos de ser sencillo. La industria musical mexicana era altamente competitiva y las oportunidades para jóvenes provenientes de pequeños municipios eran limitadas. Aún así, Marco Antonio nunca permitió que las dificultades destruyeran su determinación. Cada obstáculo parecía fortalecer aún más su convicción de que había nacido para dedicarse a la música. Uno de los momentos decisivos de su juventud ocurrió cuando comenzó a participar activamente en proyectos musicales junto a su primo Joel Solís. Ambos compartían la misma pasión artística y comprendieron rápidamente que podían construir algo importante si trabajaban unidos. Lo que inicialmente parecía una simple aventura juvenil empezó a transformarse en un proyecto serio que buscaba abrirse camino dentro del panorama musical mexicano. Aquellos primeros años estuvieron llenos de ensayos interminables, pequeños escenarios y actuaciones modestas que apenas generaban ingresos. Sin embargo, cada presentación representaba una oportunidad para aprender. Marco Antonio observaba cuidadosamente la reacción del público, estudiaba qué emociones provocaban sus canciones y comprendía cada vez mejor el vínculo especial que puede existir entre un artista y sus seguidores. La vida en aquellos tiempos no era fácil. Había incertidumbre económica, largas jornadas de trabajo y numerosos sacrificios familiares. Sin embargo, detrás de cada dificultad surgía una motivación aún más poderosa. El joven compositor estaba convencido de que la música podía cambiar su destino y también el de las personas que amaba. Esa convicción lo impulsó a continuar cuando muchos otros habrían abandonado. Con el paso de los años, comenzó a desarrollar una identidad artística propia. No quería limitarse a interpretar canciones populares. Deseaba crear historias que reflejaran las emociones reales de la gente común. Quería hablar del amor sincero, de las despedidas dolorosas, de las ilusiones perdidas y de la esperanza que sobrevive incluso después de las mayores decepciones. Esa visión artística terminaría diferenciándolo de muchos de sus contemporáneos.
Mientras su talento seguía creciendo, también aumentaba su capacidad para comprender la naturaleza humana. Cada experiencia personal, cada amistad, cada decepción y cada desafío se transformaban en material creativo. Sin darse cuenta, estaba construyendo el universo emocional que más tarde daría origen a algunas de las canciones más exitosas de la música en español. Nadie podía imaginar entonces que aquel joven de Michoacán llegaría a convertirse en un referente internacional. Tampoco podían prever que millones de personas encontrarían consuelo, inspiración y compañía en sus composiciones. Pero incluso antes de la fama, antes de los premios y antes de los aplausos multitudinarios, ya existía en él una característica que definiría toda su trayectoria: una profunda conexión con las emociones humanas. Aquella sensibilidad, nacida en los humildes paisajes de su infancia, se convertiría en el motor de una carrera extraordinaria. Y mientras el joven Marco Antonio seguía soñando con conquistar el mundo a través de la música, el destino comenzaba lentamente a preparar el escenario para el surgimiento de una de las figuras más importantes de la cultura popular latinoamericana. Cuando Marco Antonio Solís dejó atrás los años de incertidumbre y comenzó a abrirse camino dentro del mundo artístico, pocos imaginaban que estaban haciendo una de las carreras más exitosas y duraderas de la música latinoamericana. Lo que había comenzado como el sueño de un joven apasionado por las canciones, pronto se transformó en una historia de perseverancia, talento y visión artística que trascendería a generaciones. El verdadero punto de inflexión llegó con la consolidación de Los Bukis, agrupación que marcaría para siempre la historia de la música regional mexicana y convertiría a Marco Antonio en una figura admirada dentro y fuera de su país. Los primeros años del grupo estuvieron llenos de desafíos. La competencia era feroz y la industria musical exigía resultados inmediatos. Sin embargo, los Bukis poseían algo que los diferenciaba del resto: una identidad emocional única. Mientras otros artistas buscaban seguir las tendencias del momento, Marco Antonio apostaba por canciones cargadas de sentimientos profundos, letras honestas y melodías capaces de conectar con las experiencias cotidianas del público. Aquella fórmula comenzó a producir resultados sorprendentes. Poco a poco, las canciones del grupo empezaron a sonar en emisoras de radio de distintas regiones de México. Los espectadores se identificaban con las historias de amor, desamor, esperanza y reconciliación que Marco Antonio plasmaba en cada composición. Lo que inicialmente parecía una propuesta dirigida a un público específico, terminó conquistando a millones de personas de diferentes edades y contextos sociales. Cada nuevo lanzamiento ampliaba su alcance y fortalecía su presencia dentro del mercado musical. La década de los 80 representó una auténtica explosión de popularidad. Los Bukis dejaron de ser una agrupación emergente para convertirse en un fenómeno cultural. Los conciertos comenzaron a reunir multitudes y las ventas de discos crecían constantemente. En cada escenario, Marco Antonio demostraba una combinación extraordinaria de sensibilidad artística y carisma personal. Su voz, reconocible desde los primeros segundos, transmitía emociones que parecían llegar directamente al corazón de los oyentes. A medida que la fama aumentaba, también lo hacía la responsabilidad. El cantante comprendía que ya no representaba únicamente sus propios sueños, sino también las expectativas de millones de admiradores que encontraban en su música una forma de expresar sentimientos difíciles de describir con palabras. Esa conexión emocional se convirtió en una de las razones principales de su éxito. No era simplemente un intérprete, era un narrador de historias humanas que lograba transformar experiencias personales en canciones universales. Los reconocimientos comenzaron a llegar de manera constante. Los álbumes obtenían certificaciones por ventas millonarias. Las giras internacionales rompían récords de asistencia, y las principales organizaciones de la industria musical empezaban a destacar su trabajo. Sin embargo, para Marco Antonio, el mayor premio siempre fue el cariño del público. Cada aplauso, cada carta enviada por un admirador y cada testimonio de alguien que había encontrado consuelo en sus canciones representaban una recompensa imposible de medir. Con el paso del tiempo,
Su talento como compositor alcanzó un prestigio extraordinario. Numerosos artistas comenzaron a interpretar canciones escritas por él, reconociendo públicamente su capacidad para crear letras profundas y memorables. Su influencia dejó de limitarse a la música regional mexicana y empezó a extenderse por todo el panorama latinoamericano. Canciones nacidas de su inspiración cruzaban fronteras y se convertían en éxitos en distintos países. Sin embargo, los momentos de gloria también trajeron desafíos complejos. La enorme popularidad generaba una presión constante. Las expectativas eran cada vez mayores, y cualquier decisión artística podía provocar reacciones intensas. Marco Antonio tuvo que aprender a convivir con la fama, las críticas y la atención permanente de los medios de comunicación. Mientras millones de personas celebraban cada uno de sus logros, también existían observadores atentos dispuestos a cuestionar sus decisiones. La transición hacia su carrera como solista representó uno de los desafíos más importantes de su trayectoria. Después de alcanzar el éxito junto a los Bukis, muchos se preguntaban si sería capaz de mantener el mismo nivel de reconocimiento por cuenta propia. La respuesta llegó rápidamente. Su talento individual no solo sobrevivió al cambio, sino que alcanzó nuevas dimensiones. Como solista logró consolidar una identidad artística aún más personal, explorando nuevas temáticas y ampliando su repertorio musical. Los escenarios internacionales comenzaron a recibirlo con entusiasmo. Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y numerosas comunidades latinas alrededor del mundo celebraban cada una de sus presentaciones. Sus conciertos se transformaban en encuentros emocionales donde miles de personas cantaban al unísono canciones que habían acompañado momentos importantes de sus vidas. Pocas figuras musicales lograban generar un nivel de conexión tan profundo y duradero. A lo largo de las décadas, Marco Antonio Solís acumuló premios, reconocimientos y homenajes que confirmaban su posición privilegiada dentro de la música latina. Diversas instituciones destacaron su contribución artística, mientras colegas y críticos coincidían en señalarlo como uno de los compositores más importantes de habla hispana. Su legado comenzaba a trascender el éxito comercial para convertirse en un fenómeno cultural de gran relevancia. Con el paso de los años, Marco Antonio dejó de ser simplemente una estrella musical para convertirse en un símbolo generacional. Sus canciones acompañaron historias de amor, despedidas, reconciliaciones y sueños cumplidos de millones de personas. La admiración del público seguía creciendo, y su nombre ya ocupaba un lugar permanente dentro de la historia de la música latinoamericana. Sin embargo, mientras la carrera artística alcanzaba niveles extraordinarios de reconocimiento, la vida personal del cantante enfrentaba desafíos mucho más complejos, marcados por relaciones sentimentales, responsabilidades familiares y decisiones que terminarían influyendo profundamente en su destino. A lo largo de los años, el cantante construyó una imagen pública asociada al romanticismo. Sus composiciones hablaban de amores imposibles, reconciliaciones, despedidas y promesas de fidelidad. Sin embargo, la vida real rara vez sigue el mismo guión que las canciones. Como cualquier ser humano, experimentó relaciones complejas, momentos de incertidumbre y etapas marcadas por profundas transformaciones emocionales. Más comentados de su vida sentimental estuvo relacionado con la cantante Marisela. Durante años, los seguidores de ambos artistas alimentaron especulaciones sobre la naturaleza exacta de su relación. La química artística entre los dos generó innumerables rumores y comentarios dentro de la prensa del espectáculo. Cada aparición pública, cada entrevista y cada colaboración musical era analizada con atención por quienes intentaban descubrir si detrás de aquella cercanía existía una historia de amor más profunda. Las versiones que circularon durante décadas contribuyeron a construir una especie de leyenda romántica alrededor de ambos intérpretes. Para muchos admiradores, Marco Antonio y Marisela representaban una pareja destinada a compartir algo más que escenarios. Sin embargo, la realidad resultó mucho más compleja que los rumores populares. Con el paso de los años, las interpretaciones mediáticas fueron mezclándose con especulaciones,
creando un relato difícil de separar completamente de los hechos comprobados. Mientras tanto, la vida familiar del artista continuaba evolucionando. Convertirse en far transformó muchas de sus prioridades y le permitió descubrir una dimensión diferente de sí mismo. Sus hijas ocuparon un lugar central dentro de su universo emocional. En numerosas ocasiones expresó públicamente el orgullo que sentía por ellas y la importancia que tenían en su vida. Sin embargo, incluso el amor más profundo no elimina las dificultades que pueden surgir dentro de una familia. La fama tiene una capacidad particular para alterar las dinámicas familiares. Los horarios impredecibles, las largas ausencias y la constante atención mediática generan tensiones que pocas personas fuera del mundo del espectáculo pueden comprender completamente. En algunos momentos, Marco Antonio tuvo que enfrentar el desafío de equilibrar sus responsabilidades como artista con sus deberes como padre, esposo y miembro de una familia que también necesitaba su presencia. Durante décadas, pocas historias dentro del mundo del espectáculo latino han despertado tanta curiosidad como la supuesta relación sentimental entre Marco Antonio Solís y Marisela. Desde los primeros rumores que comenzaron a circular entre admiradores y periodistas, hasta las más recientes especulaciones difundidas en redes sociales, el nombre de ambos artistas ha permanecido unido en la imaginación colectiva de millones de personas. Por esa razón, cuando aparecieron titulares afirmando que Marco Antonio Solís volvería a casarse oficialmente con Marisela, la noticia provocó una inmediata ola de reacciones, comentarios y debates en distintos países de habla hispana. Lo cierto es que la figura de Marisela ocupa un lugar especial dentro de la memoria emocional de varias generaciones. Su voz, su estilo interpretativo y las experiencias personales que compartió a través de la música la convirtieron en una de las artistas más queridas del mundo latino. Del mismo modo, Marco Antonio Solís logró construir una trayectoria extraordinaria basada en la sensibilidad de sus composiciones y en una capacidad única para conectar con las emociones del público. Cuando dos figuras de semejante relevancia aparecen asociadas sentimentalmente, resulta inevitable que la atención mediática se multiplique. La fuerza de esta historia no radica únicamente en los hechos reales, sino también en el simbolismo que representa para muchos admiradores. Numerosos seguidores consideran que ambos artistas encarnan una visión romántica del amor capaz de sobrevivir al paso del tiempo, a los cambios personales y a las dificultades de la vida. En consecuencia, cada vez que surge una nueva fotografía, una declaración amistosa o una coincidencia pública entre ellos, reaparece la esperanza de quienes desean verlos unidos sentimentalmente. Sin embargo, es importante distinguir entre los deseos del público y la información verificable. Hasta el momento, no existe una confirmación pública y documentada que demuestre que Marco Antonio Solís y Marisela hayan anunciado oficialmente un matrimonio entre ellos. La idea de una boda ha sido alimentada principalmente por rumores, interpretaciones de terceros y narrativas mediáticas que encuentran en esta historia una enorme capacidad para generar interés popular. Las redes sociales han amplificado considerablemente este fenómeno. En la actualidad, cualquier fotografía antigua, entrevista rescatada del pasado o comentario ambiguo puede convertirse en tendencia en cuestión de horas. Miles de usuarios reinterpretan viejos acontecimientos y construyen nuevas teorías que rápidamente se difunden entre comunidades de seguidores. En muchos casos, las emociones terminan teniendo más peso que los hechos comprobados. Por otra parte, tanto Marco Antonio Solís como Marisela han construido carreras tan influyentes que cualquier noticia relacionada con ellos genera automáticamente un enorme interés. No se trata únicamente de dos celebridades. Son artistas que han acompañado momentos importantes en la vida de millones de personas. Sus canciones forman parte de bodas, despedidas, reconciliaciones y recuerdos familiares. Esa conexión emocional explica por qué cualquier posible reencuentro sentimental adquiere una dimensión casi legendaria. A lo largo de varias décadas, Marco Antonio construyó una conexión excepcional con millones de personas. Sus canciones no se limitaron a entretener. Acompañaron historias personales,
consolaron corazones rotos y ofrecieron palabras de esperanza en momentos de incertidumbre. Muchas parejas se enamoraron escuchando sus composiciones. Otras encontraron refugio en sus letras durante separaciones dolorosas. Incluso quienes jamás lo conocieron personalmente sienten que alguna vez encontraron una parte de sí mismos reflejada en una de sus canciones. Esa capacidad para conectar con emociones universales constituye una de las razones fundamentales por las cuales su legado continúa vigente. Sin embargo, la vida también le enseñó que el éxito tiene un precio: la fama, los compromisos profesionales y la constante exposición pública pueden generar heridas invisibles que pocas veces aparecen frente a las cámaras. Como artista internacional, tuvo que enfrentar largas ausencias, decisiones difíciles y momentos en los que las responsabilidades profesionales parecían entrar en conflicto con los afectos personales. Algunas relaciones cambiaron con el tiempo. Otras se transformaron debido a circunstancias imposibles de controlar. Y en más de una ocasión, las consecuencias de ciertas decisiones lo obligaron a reflexionar sobre el verdadero significado del equilibrio entre la vida pública y la privada. Precisamente allí surge una de las enseñanzas más importantes de su historia. La perfección no existe. Los admiradores suelen idealizar a las celebridades, imaginando que viven libres de errores o arrepentimientos. Sin embargo, la realidad demuestra que incluso las figuras más admiradas deben enfrentar las consecuencias de sus actos. Marco Antonio nunca fue una excepción. Como cualquier persona, tomó decisiones acertadas y también cometió equivocaciones. Algunas generaron felicidad, otras provocaron dolor. Pero lo que verdaderamente define el valor de una persona no es la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos y continuar creciendo. También resulta imposible ignorar el impacto cultural de su obra. Sus canciones han atravesado generaciones enteras. Padres, hijos y abuelos continúan compartiendo las mismas melodías décadas después de su lanzamiento original. Pocos artistas consiguen una permanencia semejante. En un mundo donde las tendencias cambian rápidamente y donde la popularidad suele ser efímera, Marco Antonio logró algo extraordinario: convertirse en parte de la memoria colectiva de millones de familias. Sus composiciones dejaron de pertenecer exclusivamente a su autor para integrarse a la historia emocional de los pueblos latinoamericanos. La controversia, los rumores y las especulaciones que en ocasiones rodearon su vida sentimental nunca lograron eclipsar completamente la magnitud de su contribución artística. Historias como las relacionadas con Marisela continuarán despertando curiosidad, porque forman parte del imaginario popular. Sin embargo, cuando el tiempo avance y las noticias pasajeras desaparezcan, lo que permanecerá será la música. Permanecerán las letras que acompañaron momentos importantes de innumerables personas. Permanecerán los recuerdos asociados a canciones que marcaron etapas decisivas en la vida de sus admiradores, independientemente de los errores que haya cometido, de las decisiones cuestionadas o de los sacrificios que debió asumir. La imagen que probablemente permanecerá en la memoria colectiva será la de un artista que dedicó su existencia a cantar sobre aquello que une a todos los seres humanos: el amor, la esperanza, la pérdida, el perdón y la búsqueda constante de significado. Y mientras sus canciones continúen siendo escuchadas por nuevas generaciones, una parte de su historia seguirá viva, recordándonos que incluso las vidas más extraordinarias están construidas a partir de las mismas emociones que compartimos todos.